rojo de la peste negra, que las flores en el bolsillo eran lo único que la gente tenía para disimular el hedor de la carne podrida, que ashes, cenizas eran los cuerpos cremados, y ese final, we all fall down, no era caer al suelo jugando, era la muerte reclamando a todos. Es una historia perfecta, ¿verdad? Macabra, lógica y fascinante. Probablemente todavía la crees hoy, pero ¿y si te dijera que todo eso es mentira? ¿Qué pensarías si te dijera que esa antigua conexión con la peste no viene de la Edad Media, sino que es un invento moderno más joven que la televisión a color? La realidad es que nos han vendido un cuento. La verdadera historia de Ring Around the Rosie es tan radicalmente distinta a la versión de terror que conoces que te sorprenderá que el mito haya sobrevivido tanto tiempo. Hoy vamos a desmontar la mentira más famosa del folclore. Bienvenidos a la verdad. Para entender por qué nos han mentido, primero tenemos que mirar el reloj, y aquí es donde la ilusión empieza a romperse en pedazos. La teoría nos dice que esta canción es una cápsula del tiempo, un eco preservado por los niños desde la época de la peste negra en el siglo XIV, o al menos desde la Gran Plaga de Londres en 1665. Nos piden que creamos que los niños cantaron esta canción en las calles llenas de cadáveres, y que luego se la enseñaron a sus hijos, y estos a los suyos, manteniendo el secreto intacto durante generaciones. Pero hay un problema gigante en esta narrativa, un problema de 200 años. La primera vez que Ring Around the Rosie aparece impresa en la historia, la primera prueba física que tenemos de su existencia es en 1881. Aparece en la colección Mother Goose de Kate Greenaway. Quiero que visualicen este libro por un momento. No es un grimorio oscuro ni una advertencia médica. Es la cumbre de la inocencia victoriana. Greenaway era famosa por sus ilustraciones idílicas, jardines ingleses bañados por el sol, niños con mejillas sonrosadas, vestidos blancos impecables y lazos de seda. Abre la página donde está la rima. ¿Qué ves? ¿Niños muriendo? ¿Cuerpos en el suelo? No. Ves exactamente lo que Greenaway vio en su propia infancia. Niños bailando alrededor de un rosal en flor. Sus caras brillan de alegría. Es una escena de pura felicidad pastoral. Y lo más importante, lee la letra que ella documentó. No dice lo que tú crees que dice. En la versión original de 1881, los niños cantan: Ringa, ringa roses, a pocket full of posies. Hush, 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 hush. We're all tumbled down. Hush, hush. Silencio, silencio. No hay cenizas. Age. No hay estornudos. Age. No hay síntomas de enfermedad. Tumble down no es colapsar por la fiebre. Es dejarse caer jugando, tropezar a propósito entre risas. Greenaway nos presenta el juego tal y como era. Una diversión infantil donde caerse era el chiste final, no un funeral. Ahora, los defensores del mito ese, amigo tuyo que insiste en que tiene razón, te dirán: bueno, claro que no estaba escrita, es tradición oral. Los niños no escriben libros, solo cantan. Y hasta cierto punto, eso suena razonable. El folclore viaja de boca en boca. Pero piénsalo un segundo. ¿De verdad tenemos que creer que una canción sobre la plaga, cantada por miles de niños, sobrevivió en secreto durante 2 siglos completos sin que un solo adulto la escribiera? Estamos hablando de un silencio documental absoluto. Desde 1665 hasta 1881 no existe ni una sola entrada de diario, ni una carta de un padre preocupado, ni una nota de un folclorista, ni un artículo de periódico mencionando a niños cantando sobre la muerte. Nada. Cero. Y esto es imposible. ¿Sabes por qué? Porque durante la plaga, la gente estaba obsesionada con documentarlo todo. Conozcan a Samuel Pepys, el gran diarista de su época. Pepys era el chismoso definitivo del siglo XVII. Escribía sobre todo: lo que comía, con quién se acostaba, los rumores de la corte y, por supuesto, el horror que veía en las calles. El 7 de junio de 1665 escribió con detalle visceral: hoy, muy a mi pesar, vi en Drury Lane 2 o 3 casas marcadas con una cruz roja en las puertas y la inscripción: Señor, ten piedad de nosotros. Tienen que llevar a los muertos a enterrar de día, pues las noches ya no alcanzan para hacerlo. Pepys catalogó el apocalipsis en tiempo real. Describió los carros de la muerte retumbando al amanecer.
Describió las fosas comunes en Aldgate, donde los cuerpos se apilaban como leña. Describió el olor a vinagre que usaban para purificar las monedas y las hogueras encendidas en las esquinas para limpiar el aire. Su obsesión por el detalle era tal que incluso documentó cómo se comportaban los niños, que se quedaban encerrados, que llevaban amuletos, que eran arrastrados apresuradamente por sus padres, lejos de las casas infectadas. Sin embargo, en miles de páginas de observación meticulosa, adivinen que no aparece ni una sola vez: niños cantando sobre rosas, niños cayéndose al suelo, ni una sola mención. Y no fue solo Pepys. Daniel Defoe, que escribió la crónica definitiva Diario del Año de la Peste, registró cada rumor médico, cada charlatán que vendía curas milagrosas y cada comportamiento extraño de la población. Los médicos de la época llenaron cuadernos con síntomas y supersticiones. Si bandas de niños hubieran estado corriendo por Londres, tomados de la mano cantando una canción macabra sobre su propia muerte inminente, alguien lo habría notado, alguien habría escrito. Qué horroroso es ver a los inocentes cantar sobre su propio fin. Hubiera sido la metáfora poética perfecta para cualquier escritor de la época. El silencio es ensordecedor. Es la evidencia forense más fuerte que tenemos. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, después de investigar archivos históricos exhaustivamente, lo dice sin rodeos. La conexión con la plaga no aparece en ningún registro hasta mediados del siglo XX, no en el siglo XIV. No en el siglo XVII. Aparece en la era de los autocinemas y el rock and roll. Lo que esto significa es devastador para el mito. La interpretación oscura que te contaron, esa que parece tan lógica, tan inquietantemente adecuada, es más joven que el programa espacial, es más reciente que tus abuelos. Si la conexión con la plaga fuera real, tendríamos huellas, pero no hay huellas, porque el crimen nunca ocurrió. Entonces, si nadie hablaba de esto durante la peste, y nadie hablaba de esto durante la era victoriana, ¿de dónde salió la historia? ¿Quién fue el paciente cero de esta mentira viral? Resulta que podemos señalar al culpable con nombre y apellido, y no era un historiador, era un novelista que necesitaba vender libros. Y aquí es donde la historia se pone realmente extraña. Para encontrar el origen de este mito medieval, no tenemos que ir a un monasterio antiguo ni descifrar pergaminos en latín. Tenemos que ir a la era del rock and roll. Estamos en 1961. John F. Kennedy acaba de asumir la presidencia. El hombre está a punto de ir al espacio. Y en una librería de Londres aparece un libro titulado The Plague and the Fire, La plaga y el fuego. Su autor no es un folclorista académico. No es un historiador de literatura infantil. Es James Leasor. Leasor era un novelista popular, un escritor de thrillers y bestsellers históricos. Su trabajo era entretener, vender drama, pintar escenas vívidas. Y en este libro, en medio de descripciones sobre el gran incendio de Londres, Leasor deja caer una bomba. En un párrafo casual, casi como un pensamiento secundario, menciona que algunas personas creían que la rima de Ring Around the Rosie se refería a la peste. Y aquí está el detalle criminal. Leasor no ofreció ninguna prueba, no citó ninguna fuente, no mencionó ningún documento del siglo XVII. Fue pura especulación, una línea lanzada al aire para darle sabor a su narrativa. Fue, en términos modernos, un clickbait histórico. Pero esa pequeña línea de texto se convirtió en el paciente cero de uno de los mitos más persistentes de la historia moderna. Lo que sucedió después es un caso de estudio sobre cómo funcionan las fake news. Mucho antes de que existiera Internet, la idea de Leasor era demasiado buena para verificarla. Era morbosa, era inteligente y hacía que quien la contara pareciera un experto en secretos ocultos. En cuestión de 5 años, la especulación de Leasor apareció citada en revistas de folclore, pero ya no decía se cree que. Ahora decía la rima se originó en una década. La historia había saltado de los libros populares a las aulas de clase. Imaginen la escena. Miles de maestros bien intencionados, buscando una forma de hacer que la historia fuera interesante para sus alumnos aburridos, encontraron esta anécdota. Niños, ¿conocen esa canción que cantan en el recreo? Bueno, en realidad trata sobre cadáveres y enfermedades. Es el truco perfecto. Convierte algo banal en algo profundo. Convierte a los niños en portadores de un secreto oscuro. Y así. La mentira se solidificó.
Para 1975, enciclopedias respetables listaban la teoría de la plaga como un hecho histórico. Para 1985 era conocimiento común. El mito logró algo extraordinario. Se volvió más real que la realidad. Los académicos llaman a esto metafolclor. Es folclore sobre el folclore. No es una tradición antigua. Es una leyenda urbana moderna que hemos envuelto alrededor de una tradición antigua. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre cuando alguien te dice que comemos 8 arañas al año mientras dormimos. Por cierto, eso también es mentira, inventada en 1993 para probar qué tan rápido se difunde la información falsa. La conexión con la plaga de Ring Around the Rosie es, irónicamente, un virus. Un virus de información que infectó nuestra cultura en los años 60 y para el cual aparentemente no tenemos vacuna. Tu abuela probablemente nunca escuchó esta historia cuando era niña en los años 30. Tu bisabuela ciertamente no la conocía. Es un invento de la era atómica proyectado hacia el pasado. Pero aquí es donde la investigación forense se pone aún más interesante. Porque las mentiras suelen tener patas cortas. Si rascas la superficie de la historia de Leazor, se desmorona no solo por las fechas, sino por la propia canción. Leazor y sus seguidores se centraron en la versión inglesa y americana de la rima. Se obsesionaron con las palabras ashes, cenizas y fall down, pero se olvidaron de algo crucial. El mundo es muy grande. Los niños no solo cantaban esto en Londres o Nueva York, cantaban versiones de este juego en Venecia, en los bosques de Alemania, en los pueblos de Suiza. Y cuando escuchas lo que cantaban los niños en el resto de Europa, lejos de la influencia de los medios ingleses, la teoría de la plaga no solo parece improbable, parece ridícula. Si el anillo era la marca de la peste, ¿por qué en Alemania el juego trata sobre protegerse de los espíritus? Si caerse era morir, ¿por qué en Italia el juego termina con un beso? Los testigos internacionales están a punto de subir al estrado, y lo que tienen que decir destruye por completo la idea de la muerte y la enfermedad. Resulta que, mientras nosotros buscábamos fantasmas y tumbas, los niños de la historia estaban tratando de decirnos algo mucho más simple, mucho más humano, y paradójicamente, algo que los puritanos de la época intentaron prohibir con más fuerza que cualquier enfermedad. Vamos a ver qué significaba realmente caerse al suelo. Los mitos tienen una debilidad fatal. Suelen colapsar bajo su propio peso cuando cruzas la frontera. Si la teoría de la plaga fuera cierta, si esta canción fuera realmente un eco codificado de la peste negra que asoló a toda Europa, deberíamos encontrar los mismos códigos de muerte en Francia, en Italia y en Alemania. Pero cuando dejamos de escuchar a los teóricos de la conspiración y empezamos a escuchar a los niños del pasado, la historia cambia radicalmente. Viajemos a una tarde de verano en 1796, a un pueblo de Baviera, Alemania. Los niños se reúnen alrededor de un arbusto de saúco, el Hollerbusch. Se toman de las manos y cantan lo que sus abuelos les enseñaron. Ringel, Ringel, Reye. La melodía es idéntica, el círculo es idéntico, pero la letra pinta una escena muy distinta. Cantan sobre 3 niños sentados bajo el saúco, y cuando llega el momento final, dicen hush, 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 pero no caen muertos, no hay cenizas. Al final de la canción, los niños rompen el círculo y salen corriendo y gritando de alegría, dispersándose como pájaros asustados, para luego volver a formarse y jugar otra vez. En el folclore alemán, el saúco no era un símbolo de muerte, era un protector contra los malos espíritus. El juego no era un funeral, era una celebración de seguridad y vitalidad. Ahora cruza los Alpes hacia Venecia. Allí, los niños cantaban Giro, Giro, Tondo, Gira Gira, el círculo. El mundo es bello, cantaban. Y al final, tutti giù, per terra, todos al suelo. Si la teoría de la plaga fuera cierta, este sería el momento macabro de la muerte masiva. Pero en la tradición italiana, ¿saben qué pasaba después de caer al suelo? El juego continuaba. A menudo, la caída era seguida por una segunda estrofa donde todos se levantaban, o donde el niño que quedaba último tenía que pagar una penitencia. ¿Y cuál era esa penitencia terrible? Darle un beso en la mejilla a la niña que estaba en el centro del círculo, la Rosie. Y aquí llegamos a la verdadera respuesta.
La respuesta que explica por qué existen tantas versiones diferentes que comparten el mismo ADN de rosas, círculos y caídas. No era una danza de la muerte, era un juego de cortejo. Para entender esto, tienes que entender el mundo social de nuestros antepasados. Imagina ser un adolescente en la Nueva Inglaterra de 1880 o en la Inglaterra victoriana. La sociedad es estricta. La iglesia metodista local prohíbe terminantemente el baile. El ministro predica que bailar lleva a la corrupción moral y al contacto físico impuro. Pero los jóvenes siempre encuentran una manera. Inventaron lo que llamaban play party games, juegos de fiesta. Técnicamente no estaban bailando, eso era pecado. Solo estaban jugando un juego infantil. Se tomaban de las manos. Escándalo. Giraban en círculos y cantaban. Era el vacío legal perfecto para poder coquetear en público bajo la nariz de los adultos estrictos. Analicemos la letra bajo esta nueva luz, la luz del romance adolescente, y verás cómo todo encaja mucho mejor que con la teoría de la plaga. El anillo de rosas, Ring Around the Rosie, no es un sarpullido, es simplemente la imagen de los niños o jóvenes bailando alrededor de una persona central, a menudo llamada la rosa, o alrededor de un rosal real en el jardín, celebrando la primavera. El bolsillo lleno de ramilletes. Pocket full of posies. Olvídate de protegerte del olor a cadáver. En el lenguaje de las flores victoriano, un posi o ramillete era un regalo romántico. Era lo que un chico le daba a la chica que le gustaba. Llevar un bolsillo lleno de flores era un signo de estar enamorado o de ser un pretendiente deseable. Y finalmente, la línea más famosa, We all fall down. En el contexto de un juego de cortejo, caerse no es morir, es una reverencia, es una curtsy. O, en las versiones más pícaras de los adolescentes, era la señal para el caos controlado. En muchas variantes documentadas por folcloristas como William Wells Newell en 1883, la regla era que el último en caer al suelo tenía que revelar el nombre de su enamorado o enamorada, o tenía que besar a alguien. Caerse era la excusa física para romper la barrera del espacio personal. Era un momento de vulnerabilidad controlada, de risas, de contacto físico permitido en una sociedad que prohibía casi todo lo demás. Steve Road, uno de los folcloristas más respetados de Inglaterra, llama a la teoría de la plaga completa basura. Los Opis, que escribieron el diccionario definitivo de rimas infantiles, la rechazan por completo. Todos los expertos serios coinciden. La canción trataba sobre la primavera, las flores y el primer amor. Irónicamente, la verdad es mucho más bonita que el mito. En lugar de ser un recuerdo traumático de la muerte negra, Ring Around the Rosie es un testimonio de la vida. Es la prueba de que, incluso bajo las reglas sociales más estrictas, los jóvenes encontraban la forma de reír, de jugar y de enamorarse. Pero si la verdad es tan dulce, tan humana y tan inocente, ¿por qué nos aferramos con tanta fuerza a la mentira? ¿Por qué preferimos creer en la muerte que en el amor? La respuesta a eso no está en la historia. Está en nuestra propia psicología. Y es, quizás, la parte más oscura de todo este asunto. La verdad que unos adolescentes victorianos jugaban a coquetear en un prado tiene un problema fundamental. Es aburrida. Es dulce. Sí. Es históricamente precisa. También. Pero no te provoca escalofríos. No te da una historia increíble para contar en una fiesta y dejar a todos con la boca abierta. El mito de la plaga, a pesar de haber sido desmentido por académicos una y otra vez, se niega a morir, porque los seres humanos tenemos una adicción casi biológica a las historias oscuras. Preferimos el miedo a los hechos, y al hacerlo, le hemos dado al mito más poder del que la verdad jamás tendrá. Hollywood entendió esto perfectamente. La industria del entretenimiento tomó este juego inocente y lo convirtió en combustible para pesadillas. Piensa en A Nightmare on Elm Street. En la tercera entrega, Dream Warriors, 1987, la rima se transforma en un cántico de muerte. Vemos niñas fantasmales en vestidos blancos impolutos, saltando la cuerda en cámara lenta. Sus voces están distorsionadas, resonando como si vinieran desde el fondo de un pozo. Ring Around the Rosie. La melodía familiar baja una octava, convirtiéndose en una marcha fúnebre. Cada línea se sincroniza con una nueva forma de morir.
A Pocket Full of Posies mientras Freddy llena los pulmones de una víctima con flores hasta asfixiarla. Ashes, ashes mientras alguien arde vivo. We All Fall Down mientras los cuerpos caen desde los edificios. El cine de terror nos enseñó a tenerle miedo a la inocencia. Nos enseñó que no hay nada más aterrador que algo puro que se ha corrompido. Pero quizás el ejemplo más visceral no está en el cine, sino en los videojuegos. En Dead Space 2 hay una escena que muchos jugadores recuerdan con horror. Entras en una guardería dentro de una estación espacial abandonada. Hay juguetes tirados por el suelo, dibujos de colores en las paredes y cunas vacías. Y de fondo, a través de unos altavoces rotos y crepitantes, suena en bucle una versión ralentizada de Ring Around the Rosie. El tempo se arrastra hasta que cada sílaba suena como un estertor de muerte. Hush, hush. No hay monstruos atacándote en ese momento, solo la canción. Y sin embargo, es una de las partes más tensas del juego. Los jugadores reportan tener que bajar el volumen o quitarse los auriculares, solo para poder cruzar esa habitación. Los creadores del juego no tuvieron que inventar una historia de fondo. Nosotros, el público, ya habíamos hecho el trabajo por ellos. Ya veníamos programados para creer que esa canción significaba muerte. Esta programación es tan potente que sobrevivió hasta nuestra propia pandemia moderna. Durante el 2020, mientras el mundo se encerraba por el COVID-19, las redes sociales explotaron con memes sobre Ring Around the Rosie. Artículos de noticias bromeaban diciendo que era la canción ideal para lavarse las manos, manteniendo viva la asociación macabra. La gente compartía teorías virales en TikTok diciendo: los niños de hace 300 años predijeron esto. Sabían lo que venía. Era mentira, por supuesto, pero nos daba una extraña sensación de confort. Nos hacía sentir que el horror no era nuevo, que era parte de un ciclo histórico, una advertencia susurrada desde el pasado. Y aquí llegamos a la verdadera razón psicológica por la que el mito persiste. Hay algo irresistiblemente seductor en la idea de que las canciones infantiles esconden secretos oscuros. Nos hace sentir como iniciados, nos hace sentir sofisticados, como si tuviéramos la capacidad de decodificar significados ocultos que la gente común ignora cuando le cuentas a alguien. ¿Sabías que esa canción es en realidad sobre la peste bubónica? Obtienes una recompensa social inmediata. Te conviertes en el portador de la verdad prohibida. Esa pequeña dosis de dopamina, el placer de saber algo secreto, es lo que ha mantenido viva esta mentira durante 60 años. Esto revela algo profundo sobre cómo funciona el folclore en la era moderna. El verdadero folclore se desarrolla orgánicamente durante siglos, moldeado por millones de voces. Pero el folclore falso, el metafolclore, puede fabricarse casi instantáneamente. La especulación de un solo hombre en 1961 se convirtió en la teoría interesante de otro. Esa teoría se convirtió en el hecho aceptado de un maestro, y ese hecho se convirtió en la realidad de toda una cultura. En cuestión de una generación, la fabricación se incrustó tan profundamente que desafiarla ahora parece, irónicamente, negar la historia. El aspecto más escalofriante de todo esto no es que Ring Around the Rosie contenga un secreto oscuro. Lo más escalofriante es que nosotros, colectivamente, creamos un secreto oscuro que nunca existió. Lo deseamos tanto, lo repetimos tanto y lo creímos tan ciegamente que reemplazó a la realidad. Y ahora simplemente no podemos dejarlo ir. La historia que hemos envuelto alrededor de este juego inocente no nos dice nada sobre la peste negra, pero nos dice todo sobre nuestra propia necesidad de encontrar oscuridad donde no la hay y de transformar la inocencia en horror. Volvamos al principio. Abran de nuevo ese delicado libro de 1881. Miren una vez más a esos niños victorianos con sus cintas y sus trajes de marinero. Al inicio de este video, les pedí que vieran fantasmas. Les pedí que vieran en esos rostros sonrosados las marcas de la fiebre y en sus flores el intento desesperado de ocultar el olor de la muerte. Fue fácil hacerlo, ¿verdad? Porque la historia que nos contaron era una lente poderosa que distorsionaba todo lo que mirábamos. Pero ahora, esa lente se ha roto. Lo que ven ahora es la realidad. Ven a niños celebrando la llegada de la primavera. Ven a adolescentes victorianos rompiendo las rígidas normas de su sociedad para poder tocarse las manos y mirarse a los ojos. Ven la historia de la vida, no de la muerte. Sé que, para algunos, esto puede sentirse como una decepción.
Hay una parte de nosotros que quería que fuera verdad. Queríamos que la canción fuera un código secreto, un mensaje en una botella lanzado desde el infierno de 1665. Perder esa conexión se siente como perder un pedazo de magia, aunque fuera magia negra. Pero quiero proponerles algo diferente. Quiero proponerles que la verdad, aunque menos sangrienta, es infinitamente más valiosa. La historia real de Ring Around the Rosie es una lección magistral de pensamiento crítico. Es un recordatorio de que, a veces, la explicación más simple y aburrida es la correcta, y que las narrativas espectaculares que encajan demasiado bien suelen ser las que debemos mirar con más sospecha. Los seres humanos somos máquinas de buscar patrones. Vemos un anillo y pensamos en un sarpullido. Vemos cenizas y pensamos en fuego. Nuestro cerebro une los puntos para crear una imagen coherente, incluso si los puntos no tienen relación entre sí. El mito de la plaga sobrevivió no porque fuera cierto, sino porque era satisfactorio. Llenaba un vacío. Nos daba una respuesta fácil a una pregunta que ni siquiera sabíamos que teníamos. ¿De dónde viene esta canción rara? Y una vez que aceptamos esa respuesta fácil, dejamos de hacer preguntas. Ese es el verdadero peligro. El mito nos hizo intelectualmente perezosos. Nos hizo aceptar la invención de un novelista de los años 60 como si fuera un hecho histórico irrefutable, simplemente porque sonaba genial. Hoy, al desmontar este mito, hemos hecho algo más que corregir un dato curioso de trivia. Hemos recuperado la dignidad de la historia real. Pensémoslo por un momento. Incluso si la canción hubiera existido durante la plaga, que sabemos que no fue así, pero juguemos con la idea. La imagen de niños jugando, mientras el mundo se derrumba, no tiene por qué ser macabra. Podría ser desafiante. Los niños juegan. Es lo que hacen. Juegan en tiempos de paz y juegan en tiempos de guerra. Juegan en la abundancia y juegan en la pobreza. Si los niños hubieran cantado sobre rosas durante la gran plaga, no habría sido una rendición ante la muerte. Habría sido un acto de resistencia. Habría sido la vida afirmándose a sí misma frente al horror. Pero no necesitamos esa ficción para apreciar la realidad. Los niños que cantaban Ring Around the Rosie en el siglo XIX estaban haciendo lo mismo, afirmando su alegría, su juventud y su futuro en un mundo que a menudo era gris y estricto. Así que, ¿qué hacemos ahora con esta información? La próxima vez que estés en una cena, o en una fiesta de Halloween, o viendo una película de terror, y alguien con esa voz de quién sabe un gran secreto empiece a contar la historia de la peste negra, los bolsillos llenos de flores y las cenizas, no tienes que ser aguafiestas, pero puedes ser el guardián de la verdad. Puedes sonreír y decirles que la realidad es mucho más extraña. Puedes contarles sobre James Lesor y su novela de 1961. Puedes contarles sobre los adolescentes alemanes y el arbusto de Saúco, o sobre los besos en Venecia. Puedes decirles que el oscuro secreto no es la peste, sino nuestra propia fascinación por la oscuridad. Hemos limpiado el barro y la sangre falsa que la cultura pop arrojó sobre esta rima. La hemos lavado y la hemos dejado como nueva. Ringa, ringa, roses, a pocket full of posies. Hush, 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 we're all tumbled down. Ya no es un canto fúnebre, es una invitación a jugar, es una invitación a caerse, a ensuciarse las rodillas, a reírse y lo más importante, a levantarse de nuevo, porque eso es lo que hacemos. No caemos muertos, caemos riendo, y luego nos levantamos. Soy tu nombre. Y esto fue la historia que casi todos creímos, hasta hoy. Gracias por ver. Y ahora, tengo una confesión que hacer. Yo también fui ese niño que creyó en la historia de la plaga. Yo también fui el adulto que la repitió en una fiesta para parecer interesante. Así que quiero preguntarte, ¿tú también fuiste engañado? Déjame un comentario abajo. Cuéntame si alguna vez un profesor te enseñó esto como un hecho histórico, o si eres de los pocos afortunados que siempre supo que era solo un juego. Leo todos los comentarios porque, a veces, las historias que ustedes tienen son mejores que las que encuentro en los libros. Si valoras este tipo de contenido, si te gusta rascar la superficie y encontrar la verdad, por aburrida o sorprendente que sea, te invito a suscribirte al canal. Aquí no nos conformamos con la primera versión de la historia. Si eso resuena contigo, eres bienvenido en nuestra comunidad. Dale al botón de me gusta para ayudar al algoritmo a enterrar el mito de la plaga un poco más profundo. Es sobre otra leyenda urbana que todos damos por cierta,
pero que esconde un secreto aún más extraño. Haz clic ahí y nos vemos en el próximo misterio. Soy el Laberinto del Mito. Gracias por cuestionar la realidad conmigo.